Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Fernández, soy ayudante de la Cátedra 1 de Farmacología y el tema que vamos a tratar hoy van a ser los antiinflamatorios no esteroideos o AINES, como los pueden encontrar también resumidos. Los objetivos de este teórico principalmente van a ser clasificar los eicosanoides, conocer su síntesis, receptores, efectos farmacológicos y efectos adversos, repasar los mecanismos fisiopatológicos del dolor, inflamación y la fiebre, describir las generalidades de los AINES, con su clasificación, mecanismo de acción y farmacocinética, efectos farmacológicos, adversos e interacciones. Y vamos a también tratar los fármacos más importantes de este grupo, que es la droga patrón, el ácido acetil salicílico, o como también lo pueden conocer como aspirina, y el paracetamol. Como primera medida, vamos a hablar de los eicosanoides, en cuanto a su función, síntesis, receptores, etc. Luego vamos a ya comenzar a hablar un poco de los AINES. En tercer lugar va a estar la mención del ácido acetilsalicílico, haciendo principal énfasis en su mecanismo antiagregante. Y por último vamos a hablar de los analgésicos no opioides, donde se encuentra el paracetamol y la dipirona. Bueno, como primera medida nos preguntamos qué son los eicosanoides. Estos son mediadores biológicos que son derivados de ácidos grasos que se encuentran en los fosfolípidos de la membrana. El ácido graso, digamos, el precursor de los eicosanoides más abundante que podemos encontrar es el ácido araquidónico, que se encuentra, como dijimos, en los fosfolípidos de membrana. Y este, a su vez, puede derivarme en los diferentes grupos de eicosanoides, que pueden ser las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Bueno, siguiendo con la biosíntesis de estos mediadores, podemos decir que ya en un principio se encuentra limitada por la disponibilidad que haya de ácido araquidónico. Esta disponibilidad a su vez depende de la enzima fosfolipasa A2. Esta es una acilhidrolasa que lo que va a hacer es degradar los fosfolípidos de membrana y liberar de esta manera el ácido araquidónico esterificado. Este ácido araquidónico lo que puede hacer es tomar varias vías metabólicas, pero bueno, en este teórico vamos a hablar principalmente de la vía metabólica de las ciclooxigenasas como primera medida y como principal a la que le vamos a dar mayor importancia, y también vamos a hablar un poco de la vía metabólica que toma siguiendo la lipoxigenasa. Entonces, en un primer momento tenemos al precursor común de todos los eicosanoides, el ácido araquidónico, que va a ser metabolizado por la ciclooxigenasa o COX, tanto 1 como 2, en dos prostaglandinas. En un primer momento va a ser metabolizada a la prostaglandina G2 y esta, por acción de la misma COX, va a ser metabolizada a la prostaglandina H2. Esta prostaglandina H2 va a ser el precursor común de todas las prostaglandinas que veamos posteriormente. Al mismo tiempo, el ácido araquidónico puede tomar otra vía metabólica dirigida por la lipoxigenasa o LOX, que me va a formar los leucotrienos. Estos leucotrienos se encuentran principalmente a nivel leucocitario y pulmón, y los cuales van a tener cierta relevancia en procesos fisiológicos y en algunos efectos adversos que van a mediar algunos efectos adversos que puedan producir los AINES. Siguiendo con el camino de la biosíntesis, nos habíamos quedado con este endoperóxido cíclico, que es la prostaglandina H2, la cual se va a transformar en los productos subsiguientes por sintasas específicas, en el tromboxano A2, en la prostaglandina E2, la F2, la D2 y, por último, la I2. Es decir que, por ejemplo, con sintasa específica me refiero a la tromboxano A2 sintasa va a transformar la prostaglandina H2 en tromboxano A2. La prostaglandina D2 sintasa va a transformar la H2 en E2 y así sucesivamente para todas las prostaglandinas. A su vez, estas prostaglandinas van a tener un tropismo diferente por cada tejido o se van a encontrar, digamos, en mayor concentración en los diferentes tejidos. Por ejemplo, el tromboxano 2 se encuentra mayormente en plaquetas, principalmente. La prostaglandina D2 se encuentra en mayor concentración
a nivel sistema nervioso central y a nivel renal. La F2 se predomina sus concentraciones en útero y vías respiratorias. La D2 en mastocitos y sistema nervioso central. Y por último, la I2 se concentra mucho, se produce en mayores concentraciones a nivel endotelial y renal. Todas estas prostaglandinas que acabamos de mencionar van a traducir sus efectos en diferentes receptores de membrana localizados en las distintas células del organismo, en las que acabamos de mencionar, o en células vecinas. Algo que no dijimos, que es importante aclarar, es que estas prostaglandinas son sintetizadas y actúan principalmente de forma parácrina o autócrina, por lo tanto no viajan de forma sistémica, sino que suelen actuar, principalmente actúan localmente. Entonces dijimos que van a actuar en receptores específicos, cada una tiene un receptor específico, a veces algunas tienen más o menos, y estos receptores están acoplados a proteína G, que dependiendo del tipo de receptor va a ser la proteína G a la cual esté acoplado y va a ser el tipo de proteína G va a condicionar la cascada de señalización que posteriormente me dará el efecto farmacológico. Ya habiendo terminado de hablar un poco de la síntesis, vamos a pasar a hablar de las enzimas, que en este caso son las ciclooxigenasas. Estas son enzimas microsomales que integran las proteínas de membrana del retículo endoplásmico y la membrana nuclear, y como ya dijimos son responsables de la síntesis de prostaglandinas. En el ser humano tenemos dos isoformas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La COX-1 tiene una forma de expresión en los tejidos más constitutiva, localizado principalmente en plaquetas, a nivel renal, en la mucosa gástrica y en el útero, y va a cumplir funciones más bien fisiológicas, como la citoprotección gástrica, mantener la hemodinamia renal, inducir y mantener la agregación plaquetaria, o inducir y mantener la contracción uterina. En cambio, la ciclooxigenasa 2 es una forma de enzima más inducida que está regulada ya por citoquinas inflamatorias o factores de crecimiento y responde ya a procesos más patológicos como por ejemplo el dolor o la inflamación y se encuentra localizada principalmente a nivel sistema nervioso central, riñón, próstata de forma constitutiva, pero también puede estar en ovarios, células endoteliales, etc. Ahora bien, esta forma de diferenciación entre ambas no es absoluta, ya que como veremos más adelante, ciertas funciones del rango fisiológico van a estar reguladas o encabezadas por la ciclooxigenasa 2, por ejemplo. Vamos entonces a comenzar a hablar de los efectos de los diferentes eicosanoides en los distintos órganos. En el caso del sistema cardiovascular, vamos a ver que tenemos dos prostaglandinas predominantes, la I2 y la E2, sintetizadas a partir de la ciclooxigenasa 2. La primera de ellas tiene acciones vasodilatadoras y antiagregantes, y la E2 cumple funciones, perdón, a nivel intraútero, principalmente manteniendo el conducto arterioso permeable en el feto hasta que se produzca el nacimiento, y ambas se vio que protegían contra la herida oxidativa en el tejido cardíaco lesionado. A nivel plaquetario, lo que podemos decir es, algo importante, es que las plaquetas únicamente expresan COX-1 y que el eicosanoide más abundante es tromboxano A2. Este tiene funciones vasoconstrictoras y al mismo tiempo induce y mantiene la agregación plaquetaria. Como pueden ver, ambos sistemas están en un equilibrio, tanto para no caer en una proagregación por parte del tromboxano A2, ni tampoco caer en la antiagregación por parte de las prostaglandinas vasodilatadoras. Como veremos más adelante, el ácido acetil salicílico se aprovecha de esta
expresión única de ciclooxigenasa 1 por parte de las plaquetas para ejercer su mecanismo antiagregante, inhibir esta enzima y ejercer un mecanismo antiagregante. A nivel renal, por un lado tenemos a los mismos mediadores que nombramos antes, la E2 y la I2, que en este caso lo que van a hacer es, por un lado, van a aumentar el flujo sanguíneo medular, por lo tanto favorecerán la diuresis por presión e inhibirán la reabsorción de sodio. Van a vasodilatar las arteriolas renales y van a de esta manera aumentar el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Estos efectos que acabamos de nombrar indirectamente van a inhibir a la acción de la hormona antidiurética y al mismo tiempo van a aumentar la liberación de renina. Por otro lado, se vio, particularmente la prostaglandina E2, también va a ejercer de una manera directa, que no se conoce completamente, la inhibición de la acción de la hormona antidiurética y el aumento en la liberación de renina. Por lo tanto, estarían regulados por ambos mecanismos. También podemos mencionar que se encuentra el tromboxano 2 que ejerce efectos contrarios a nivel de la vasculatura y disminuye el flujo sanguíneo renal y el filtrado. A nivel gastrointestinal, podemos sumar una prostaglandina más, que es la F2. En este caso van a estar derivadas de la ciclooxigenasa 1. Podemos mencionar como primer efecto que estas prostaglandinas tienen un potente efecto contráctil a nivel del músculo longitudinal del tubo digestivo. Van a estimular la movilización de electrolitos y agua, por lo tanto, la administración principalmente de prostaglandinas exógenas como el misoprostol van a darme como algunos efectos adversos, diarrea, calambres, vómitos, etc. Al mismo tiempo podemos decir que la prostaglandina E2 y la I2 tienen efectos citoprotectores a nivel gástrico, dado que disminuyen los volúmenes de secreción gástrica, la acidez, disminuyen el contenido de pepsina, aumentan la secreción de moco y producen vasodilatación de la mucosa gástrica, con lo que aumentan el lavado de protones a nivel de lo que es la mucosa. Por otro lado, podemos nombrar a los leucotrienos, que van a ejercer de alguna manera el efecto contrario. Van a vasocontraer los vasos de la mucosa gástrica y de esta manera eh, estimularían el daño a raíz de que al haber un menor lavado de protones, promoverían el daño por la acidez propia del estómago. Vamos a ver que uno de los efectos adversos a nivel gastrointestinal derivado de los AINES, en parte es por la inhibición en la producción de prostaglandinas y por el aumento de leucotrienos. Pero bueno, lo veremos más adelante. En el sistema reproductor femenino vamos a nombrar a la prostaglandina E2 y la oxitocina, que no es una prostaglandina, pero igual la tenemos en cuenta, porque ambas lo que van a hacer es inducir el trabajo de parto. Principalmente tenemos a la prostaglandina F2 y al tromboxano 2, que lo que van a hacer es mantener el tono, frecuencia y ritmo de estas contracciones uterinas que se iniciaron anteriormente. Y por otro lado, vamos a tener que la prostaglandina I2 placentaria lo que va a hacer es promover la relajación uterina. Acá pasa un poco lo mismo de lo que hablamos en las primeras diapos del sistema cardiovascular y plaquetario, donde tiene que haber un equilibrio para que por un lado no se produzca el parto y por otro lado no se extienda además el embarazo. A nivel respiratorio vamos a tener a los leucotrienos, que son liberados durante procesos inflamatorios. Estos producen broncoconstricción, por lo tanto pueden derivar en un broncoespasmo. Van a dar edema de las vías respiratorias por aumento de la permeabilidad vascular. Y al mismo tiempo van a aumentar la secreción mucosa, es decir, van a aumentar la parte mucosa de la secreción bronquial. Todo esto me genera un deterioro de la función pulmonar. Al mismo tiempo, algunas prostaglandinas van a, como nombramos aquí, van a ejercer función de broncoconstrictores y otras, como la E2 y la I2,
van a dar efecto broncodilatador. En el sistema nervioso central, el hipotálamo es quien regula el punto de equilibrio de la temperatura corporal. Y cuando este punto de equilibrio aumenta, se produce la fiebre, que muchas veces es el reflejo de procesos infecciosos o procesos inflamatorios. Lo que tienen en común es que liberan al plasma citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 1 beta o la interleuquina 6, que son pirógenos endógenos. Estos van a actuar en las neuronas termosensibles del hipotálamo y van a estimular, van a inducir la formación de ciclooxigenasa 2. Y esta consecuentemente va a sintetizar prostaglandina E2, que lo que va a hacer es aumentar el set point de la temperatura corporal en el hipotálamo y se va a producir la fiebre. Otro efecto que puede verse a nivel del sistema nervioso central mediado por prostaglandinas es la inducción del sueño. A nivel ocular aparece la prostaglandina F2 que va a provocar la contracción del músculo del esfínter del iris, dando miosis, y va a disminuir la presión intraocular. Otra función importante que cumplen los eicosanoides como mediadores inflamatorios es modular el mecanismo del dolor, modular también la formación de respuestas inflamatorias y también actúan de alguna manera como inmunomoduladores. Se sabe que ante alguna injuria celular se liberan mediadores inflamatorios, entre ellos los leucotrienos y las prostaglandinas, que lo que hacen es aumentar la sensibilidad de los nociceptores y potencian de esta manera la percepción del dolor. Hay que aclarar que las prostaglandinas en estos casos de dolor asociado a inflamación están sintetizados mayormente por la ciclooxigenasa 2 y en el caso de los leucotrienos van a estar sintetizados por la lipoxigenasa. No está aclarado en el Power, pero ténganlo en cuenta. No se confundan y no vayan a decir que los leucotrienos están sintetizados por la COX-2. Ahora bien, estos dijimos que son amplificadores para el sistema del mecanismo del dolor. Pero en este caso vamos a hablar de dos prostaglandinas particularmente importantes y muy prevalentes, la cual es la E2 y la I2. En este caso ambas van a tener la función de sensibilización periférica, que básicamente es que van a reducir el umbral a la estimulación de los nociceptores. Van a reducir el umbral de descarga que tienen los nociceptores y van a descargar potenciales de acción en umbrales que normalmente no lo harían, sino que van a estar más bajos. Otra función que tienen es el de producir una sensibilización a nivel central. Y en este mecanismo está más asociado a la prostaglandina E2, se vio que tiene más una función, digamos, más prevalente. ¿Cómo se produce? Principalmente dan un aumento de la excitabilidad de las neuronas de la espina dorsal de la médula, que va a causar en una última instancia hiperalgesia y alodinia, en parte también por la desinhibición que se producen de las vías glicinérgicas. Obviamente, en caso de que el sistema nociceptivo funcione correctamente, todos estos procesos de sensibilizaciones son reversibles, o sea, van a revertir y van a volver a la normalidad. En caso de que no lo haga, estos mecanismos pueden contribuir en una última instancia a los dolores crónicos. Ahora bien, otra de las funciones importantes que tienen los eicosanoides es en modular la respuesta inflamatoria y asociado a esto la respuesta inmunitaria. Varias prostaglandinas antes mencionadas, como la E2, la I2 y además los leucotrienos, van a estar principalmente involucrados en favorecer y mantener la respuesta inflamatoria, ¿sí? Mediante vasodilatación de la zona afectada, principalmente. Con esto van a aumentar la permeabilidad capilar, van a aumentar la infiltración de leucocitos y células fagocíticas, digamos, favorecen la quimiotaxis.
y al mismo tiempo también aumentan la producción de mediadores inflamatorios. Estos dos últimos efectos son mediados principalmente por los leucotrienos, los cuales son potentes mediadores inflamatorios. Uno de los usos terapéuticos que podemos mencionar, en donde se usan las prostaglandinas, es en el trabajo de parto para estimularlo y en la interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos al misoprostol, que es una prostaglandina E1, es un análogo, y la dinoprostona, que es un análogo de la prostaglandina E2. Lo que van a hacer ambos fármacos es, como vimos en diapos anteriores, promover las contracciones uterinas y facilitar de esta manera la labor de parto.